Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en este sábado de velada de oración, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque usted ha sido bueno, usted ha sido fiel, y usted, Señor Jesucristo, siempre nos ha dado la victoria, y por eso nosotros tenemos que agradecerle. Y en esta tarde, Padre Celestial, estamos aquí reunidos para escuchar su palabra, sujeto a mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted la ha dado a mí primero y a la iglesia, y que su voluntad perfecta se haga en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues le damos gracias, Señor, que pues también tenemos la bendición de transmitir por la vía Facebook a las naciones. Y sabemos que todos nos ha reunido en la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y sabemos que en todo el pueblo de Dios y en la iglesia de Dios en los 5 continentes, Dios nos habla a través de su palabra. Y hoy la dirección del Espíritu Santo dice, ¿has aprendido obediencia a Dios o sigues obedeciendo al diablo? Fíjate. ¿Has aprendido obediencia a Dios? ¿Has aprendido obediencia a Dios? ¿O sigues obedeciendo al diablo, a Satanás? ¿Sí? Entonces, sabemos que desde que nosotros conocemos la verdad de Dios, dice la palabra de Dios que vamos a ver ahorita en San Juan 8:32, ¿sí? San Juan 8:32 dice la palabra de Dios, ¿verdad? San Juan capítulo 8 versículo 32 dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ahora pues somos de Cristo, ¿sí? Ahora hemos vivido ya en la verdad de Cristo. Hemos conocido al único Salvador, Jesucristo. Y ahora somos hijos de Jesucristo. Somos hijos del Dios Altísimo. Y entonces dice la palabra en San Juan 8:32, conoceréis la verdad. Amén. Hemos conocido la verdad. Amén, amén. Y nos ha hecho libres de todo lo que antes hacíamos, de todo lo que antes pues Dios nos sacó de las tinieblas su luz admirable. Y ahora nosotros, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. La pregunta es, ¿nosotros a quién tenemos que obedecer hoy? A Jesucristo. Amén. Solamente escuchar y obedecer a Jesucristo. Gloria a Dios. Porque ahora ya somos de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial es Jehová, Dios. Y entonces, la lucha que tenemos diaria, cada día que nos levantamos en un nuevo día, es saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros y Él nos ama y Él quiere guiarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere que caminemos en victoria. Él quiere, pero también la iglesia tiene que escucharlo y tiene que obedecerle al Señor Jesucristo. Entonces en la iglesia ya no debe de obedecer a Satanás, ya no debe escuchar a Satanás, ¿sí? Porque Satanás pues es el padre de mentira, dice la Biblia, ¿sí? Vamos a ver en San Juan, vamos a ver aquí en el libro de San Juan 16, primero vamos a ver, San Juan 16, del 13 al 15. Ahí mismo, San Juan, pero vamos a ver el capítulo 16. ¿Verdad? Amén. El capítulo 16. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 13 al 15. Del 13 al 15. Amén. San Juan, capítulo 16, versículo del 13 al 15.
Si quieren leer, adelante. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Aquí nos está hablando del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero vamos a ver, es Primera de Juan 4:8. Adelantito, Primera de Juan, capítulo 4:2. Sí, 4:2. En esto conocí el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Sabemos que el espíritu del anticristo no cree en Dios, ¿verdad? Porque el espíritu del anticristo es el mismo, es Satanás, ¿sí? El padre de mentira. El padre de verdad, ¿quién es el padre de verdad y de la verdad? Y es verdad, Jesucristo. Jesucristo es la verdad, es el padre de la verdad, ¿sí? Y es la verdad, Jesucristo. Y Satanás es el padre de mentira, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un padre verdadero que es verdad, el Espíritu de Dios, ¿sí? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿sí? Entonces, en 1 de Juan 4:8, eso dice. En 1 de Juan 4:2, perdón. Ajá. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que discernir que tenemos una lucha diaria, ¿sí? Y esa lucha diaria, pues, está desde el Génesis, ¿sí? Esa en la cual, pues, el enemigo no quiere que obedezcamos a Dios, ¿sí? El enemigo no quiere que tú vengas a la verdad, ¿sí? San Juan, vamos a ver que dice la palabra de Dios en San Juan 8:44. Ahora vamos a San Juan 8:44. San Juan 8:44. Jesús entonces les dijo, San Juan 8:44, ¿ya lo tienes? Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Entonces, el padre de mentira es nuestro adversario, es Satanás. Y él nos está bombardeando con muchas mentiras diario, para no congregarnos, para no amar a tu prójimo, para no creerle al ministerio, para no creer que estás sano, para no creer que estás libre, para no creer que estás en la verdad, para no creer que puede cambiar y transformar Cristo. Él está bombardeando muchas mentiras, porque Él es el padre de mentira. Porque Él ya no tiene poder en ti, porque ahora tú eres de la luz, tu Padre es Jehová de los ejércitos. Amén. Sí, pero el Espíritu Santo está ahora con nosotros y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Cada vez que un pensamiento llegue a tu mente y ese pensamiento no se acerque, no diga adora a Dios, es del enemigo. Entonces, ese pensamiento y esa voz no le debemos de escuchar. Debemos atarla y destruirla. Y debemos escuchar la voz de Jesucristo y obedecer a Jesucristo. En la iglesia, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, recibimos a Jesucristo y después nos bautizamos, ¿sí? Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, sí, amén, y vamos a obedecer la voz de Dios. Amén. Pero lo que está diciendo el Señor hoy,
¿Has aprendido obediencia a Dios, a Jesucristo? ¿O sigues obedeciendo a Satanás, el diablo? Entonces hay una lucha. No vayas a congregarte, por ejemplo. Eso es algo que llega a tu mente de Satanás. Sí. Mira, mejor después vete. Esa es palabra de Satanás. No leas la Biblia, es muy difícil de entender. Es el mismo diablo. No ames a tu hijo, aborrece a tu hijo. Ese es el enemigo. O entre familia hemos escuchado que el hijo quería matar al padre o el padre al hijo. Esa voz es de Satanás. ¿Cuál es la voz de Dios? La que está escrita aquí en la palabra, y el Señor pues sabe que la iglesia está aprendiendo obediencia. ¿Por qué? Porque es una lucha contra el padre de mentira, Satanás. Entonces, ¿quién es tu padre ahora? Es el Padre de verdad, es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Entonces tú debes de escuchar la voz de Jesucristo. Amén. Él te va a hablar en sueños, te puede hablar en la Biblia cuando la abres, te puede hablar audiblemente, porque habla audiblemente, más adelante lo vas a entender. Y tú debes de discernir su voz, la voz de Dios, y debes de discernir la voz de Satanás, que es hueca. ¿Sí? Y de esa manera, tú debes de saber que cada mentira que Satanás te manda a la mente, tú la puedes revertir con la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando el enemigo llega, no eres libre, esa es una mentira de Satanás. Y tú debes de decir, soy libre porque Cristo lo dice, escrito está. ¿Sí? Cuando el enemigo llegue, estás enfermo, tú debes de decir, esa es la voz de Satanás. O que dice, no hay solución para ti, es la voz de Satanás. La voz de Jesucristo, está sano, por las llagas, la sangre de Jesús. Amén. Pero es una lucha entre creer a Dios y obedecer a Dios, y una lucha entre creerle a lo que te está mandando el enemigo, Satanás, y obedecerle a Satanás. Ahora ya no tienes tú por qué estar obedeciendo al diablo. ¿Por qué? Porque ya no eres de él, eres de Cristo. Amén, Cristo te amén. rescató. Entonces hay una lucha entre aprender obediencia. Aprender. Amén. Cuando un niño nace del vientre de su madre, está 9 meses ahí, después nace, después la mamá tiene que cargar al bebito, y después el bebito tiene que dar sus primeros pasos, se cae, se levanta, y ya después sus pies van firmes y camina y corre. ¿Aprendió a qué? A caminar. Y nosotros, el Señor Jesucristo quiere que todos los días aprendamos a caminar en Dios, obedecer a Dios y aprender obediencia. Aprender, ¿por qué? Porque venimos del mundo, porque Dios nos sacó del mundo, porque antes obedecíamos al mundo, obedecíamos a Satanás inconscientemente o conscientemente, adorabas imágenes de yeso, de metal, de cristal o una religión. ¿Sí me entienden? De alguna manera obedecíamos a Satanás porque no conocíamos a Cristo, no conocíamos la verdad. Pero hoy ya no, eso quedó atrás. Amén. Pero hay una Amén. lucha, sí, porque el enemigo no se queda quieto, él quiere que tú sigas y vuelvas atrás, pero tú no debes de volver atrás. Entonces vamos a ver lo que dice Hebreos, la palabra en Hebreos 5:8. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5:8. Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, pero por lo que aprendió, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Gloria a Dios. Amén. Jesús aprendió la obediencia. Sí, amén. Entonces, nosotros la pregunta que nos hace el Señor, ¿has aprendido obediencia a mí? ¿Sí? Y esa es una pregunta que te está haciendo Dios a ti y a mí. ¿Hemos aprendido a obedecer a Cristo? ¿Hemos aprendido a escuchar a Jesucristo? ¿Por qué?
Porque cuando Jesús vino en carne, como tú en carne estás, Él vino en carne, Él aprendió obediencia. Amén. Sí, Entonces amén. quiere decir que no sabes obedecer, no sé obedecer. Cuando tú naces, pues Dios sopló aliento de vida y tú vas aprendiendo las primeras letras de las 5 vocales cuando tú empiezas a leer en el kinder, ¿verdad? Y empiezas a conocer el abecedario. Estás aprendiendo a leer. Y en el reino de Dios estamos aprendiendo a obedecer. Unos están aprendiendo a obedecer más rápido. ¿Y qué es el que aprende a obedecer más rápido? El que da todas las cosas, se las entrega a Cristo. Amén. Es decir, cuando tú vienes a Jesucristo, ya no vives para el mundo, no vives para la carne, no vives para estar enfrascado en las cosas de este mundo. Tú, ya Espíritu Santo vive en ti y tú debes de vivir para Cristo. Amén. Entonces yo le entrego mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi ser, mi vida, mi caminar y levantar y acostar a Cristo. Amén. Luego le entrego mis finanzas. Amén. Luego le entrego mis bienes. Amén. Luego le entrego, ¿sí? Mi familia. Sí, amén. Luego le entrego mi Gloria a Dios. esposa. Luego le entrego mi negocio. Luego le entrego mi salud. Luego le entrego mi dirección. Porque ya no te debes dirigir por ti mismo, todo se lo tienes que consultar a tu Padre Celestial. Amén. Papá Dios, Cristo, ¿es bueno que yo vaya a hacer esto? Gloria a Dios. Papá Dios, Cristo, ¿quieres que yo vaya a hacer esto otro? Es tu voluntad, háblame. No me quiero perder, no me quiero guiar por mí Amén. mismo, por mis emociones o por lo que me está mandando y ofertando el enemigo. Porque el enemigo te empieza a ofertar. En tu trabajo te va a decir, pues haciéndola más, haciéndolo a él más, pero aumenten las horas de trabajo y los días de trabajo para que ya no tenga día de descanso. Gana más, pero que se aparta de Dios. Así es. Entonces él va a empezar a ofertar, el enemigo. Va a empezar a seducir, va a empezar a tentarte, como nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el Así desierto. Amén. Pero nosotros debemos de saber que si ese aumento de sueldo es de Dios, pues Dios va a permitir que tú sigas teniendo tiempo para congregarte. Amén. Entonces tienes que entregarle a tus hijos tu economía, tus finanzas, tus negocios, tu caminar y levantar y acostar. Pero muchos no han entregado sus finanzas. Ahí ha habido una lucha tenaz y constante y férrea. Porque la palabra de Dios está escrita y si está escrita, yo lo hago. Amén. Amén. Y si no está escrita, no lo hago. Y si es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sigue vigente la palabra. Amén, Toda la sí, palabra, amén. dice en el libro de Timoteo, es útil para corregir e instruir. Amén. Toda. No dice una parte, no dice nada más el Nuevo, no dice nada más el Antiguo. Así es. Entonces, muchos están luchando contra las finanzas. Porque no saben, una cosa es estar sentado cuando está siendo procesado para hacer un ministerio, y el que menos da es el que más critica, el que menos obedece en las finanzas a Dios, en darle lo que Él es Dios a Dios. Por eso dijo el Señor, dar al César lo que es del César y a Dios lo que le es de Dios. Sencillo. ¿Para qué les das tantas vueltas? ¿Sí? Pero hay muchos que confunden esa parte y entonces caen en maldición. Y aunque pensaran que así como el sol sale para justos e injustos, pues entonces no dijera la palabra de Dios, haz eso, diezma, ofrenda, da primicias. Pero muchos ahí están obedeciendo a Satanás, porque no le dan lo que es de Dios en las finanzas a lo que le corresponde. Por experiencia nosotros, no por lo que hemos escuchado, no por lo que hemos visto, en el sentido de sentir yo valgo más que tú, no, pero yo he visto que el que diezma, el que ofrenda, el de dar primicias, yo diezmo, mi esposa da diezmo, ella da primicias, yo doy primicias, ella da ofrenda, yo doy ofrenda. Amén. Nosotros lo hacemos. Amén. No hablamos por hablar. Amén. Y si nosotros lo hacemos, vemos la mano de Dios como 100 pesos los extiende a 500. Así es. Como 500 los extiende a 1000. Y entonces, ahí el pueblo de Dios está atorado porque se deja escuchar
a veces mensajes religiosos, mensajes dentro del pueblo de Dios que no han hecho este principio. Y entonces hay una lucha, porque si no le diezman a Dios, le están diezmando al diablo. Así es. Diezmando a la cantina, diezmando a la enfermedad, diezmando a la religión, diezmando al robo, a la destrucción. Ahí hay una lucha férrea. Y nosotros hace años cuando empezamos, hace mucho tiempo hubo una lucha, por eso por experiencia lo decimos, porque ya lo vivimos, ya lo pasamos, ¿sí? Y entonces, esa es un área que el Señor nos está diciendo, Dios, que ahí la iglesia no ha aprendido a obedecer a Dios. Ha escuchado la voz del diablo, no des. Ha escuchado la voz del diablo, es para los pastores. Ha escuchado la voz del diablo, no te va a rendir. Has escuchado la voz del diablo, es que gana un poquito. Te va a decir el diablo, ganas poquito. Has escuchado la voz del diablo, no hace falta que des. Has escuchado la voz del diablo, esto no lo des. Entonces, ¿por qué Jesús dijo al César lo que es del César? A Dios lo que es de Dios. Y ahí hay una lucha férrea, pero nosotros lo vivimos, mi esposa y yo. Y ahí aprendimos obediencia a Dios, entregar nuestras finanzas a Dios. Amén. Te lo digo porque Dios no quiere que tú y yo vivamos en maldición, vivamos en bancarrota, vivamos en miseria, vivamos en pobreza. Nosotros lo decimos porque lo hemos visto, lo pasamos, fuimos procesados en esa área. Y cuando un ministerio apenas empieza, pues piensan que no hay gastos. Ya después, cuando está de este lado, es que yo pensaba que no había gastos. Pero hay muchos gastos. ¿Sí? Así es. Nomás del internet son casi 1,000 pesos. Y entonces, cuando les digo y ven, no, pues sí. ¿Y quién da? Nosotros a veces damos más para completar todo eso, pero no nos duele porque es Dios. Cuando tú agarras una escoba y vales, pues le estás obedeciendo y estás escuchando la voz de Dios. Quiero servirte. Amén. Sí, Si tú estás levantando una silla, estás sirviendo a Dios. Amén. Estás obedeciendo la voz de Dios. Sí, amén. Si tú agarras una escoba, estás obedeciendo la voz de Dios. Si tú, como hoy los hermanos, pues yo dije que se haga la voluntad, les tocó, va a ser bendecidos. Porque Dios es por amor. Aquí nunca será por imposición. Pero si yo te tengo que decir, si la palabra de Dios dice, diezma, ofrenda, da primicias, obedece a Dios, entrega a tu familia, entrega tu caminar y levantar, entrega tus bienes, entrega todo a Cristo, porque hay que entregarle todo. Amén. Sí, amén. En Cristo es todo o nada. Sí. Todo. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio. Gloria a Dios. Amén. Todo. Para que tú tengas de todo de Dios para ti. Porque Él se entregó todo. Sí, Él no entregó una mano, no entregó un pie. Así es. Él entregó todo. Gloria a Dios. Pero Jesús aprendió obediencia. Jesús aprendió obediencia. Yo he aprendido obediencia. Yo he venido aprendiendo obediencia. Dios ha tratado con mi vida. Y me ha hablado. No has hecho esto. Sí, amén. El mismo Dios te confronta. Así Como es. confrontó a Jonás. Como confrontó a Elías. ¿Dónde estás, Elías? Debías estar caminando. Por allá estás en la cueva. Porque Él nos ama. No quiere que nos pierdamos. Pero el enemigo siempre llega con mentiras. No te sujetes a Dios. No obedezcas a Dios. La serpiente hablándole a Adán y Eva. ¿Dónde? Lo vamos a ver aquí en Génesis. Desde ahí el diablo es testarudo. Siempre es mediocre porque usa las mismas estrategias. Así es. No ha cambiado. Sigue operando de la misma forma. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, ni él, ni le tocaréis, para que no murmuráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y en el 4 dice: no moriréis. Fíjate, eso dice el diablo. No busques a Dios. Si mueres vas a ser salvo. Fíjate, su mentira es útil. Sí, así es. No busques a Dios. Si buscaras entonces, ¿por qué estás enfermo? No busques a Dios. Mira, esos no buscan a Dios, esos impíos, y tienen riquezas. Así te vas a estar tú. Mentiras útiles que el enemigo está mandando. ¿Sí? Hay que discernir. El enemigo es como una nube. Cuando ves una nube que sale del mar, una nube que va hacia arriba y después llega a una temperatura y se desprende la nube en lluvia. Satanás levanta nubes de argumentos, es decir, de letras, de palabras, de preguntas, de cuestionamientos y razonamientos, para que tú te opongas a Dios, para que tú te quejes con Dios, para que tú no obedezcas a Dios, para que tú no aprendas obediencia, para que tú no te sujetes a Dios y menos a la cobertura que Dios te dio como autoridad, que no te sujetes. Y ahí está operando Jezabel, está operando Amalek, está operando Absalón. Es espiritual, la lucha es espiritual. Y así, enfermo, ¿vas a alabar a Dios? Y así en esas pruebas, ¿vas a buscar a Dios? Sí. Yo he pasado esas pruebas. Pues así voy a buscar a Dios, así voy a alabar. Si estoy en una prueba de salud, ahí Dios me va a sanar. Amén. Sí, amén. El enemigo no quiere que tú aprendas obediencia de Dios y que le obedezcas a Dios. Es una lucha diaria. Y te manda problemas. Te manda tu negocio, que pongas la mirada en tu negocio más que en Dios. Que pongas la mirada más en tu hijo que amas tanto, en tu carro y en tu casa. Que idolatres. Así es. Y dices, y no pongas a primer lugar a Dios y obedezcas a Dios y yo obedezca. Que Dios aprendió obediencia, ya vimos. Y el diablo dice: no moriréis, mira, come tantita, échate una cervecita, no te vas a emborrachar. Mira, no te ve tu esposa, acuéstate con esta mujer un ratito, una vez, ¿sí? O échate una mentirita, dile a los pastores que no puedes porque tienes tanto trabajo. Una mentirita, ¿sí? Entonces muchas mentiras están llegando a tu mente. Sí, así es. Están llegando a mi mente. Y entonces yo debo de discernir si eso que está llegando a mi mente me acerca a Dios o me aparta. Así es. Amén. ¿Cuántas veces tú has aprendido obediencia y ya estás ganándole diariamente a Satanás? Porque ya no le escuchas ni lo obedeces. Cuando dice, tus hijos no van a cambiar. Esa es la voz de Satanás. No vas a cambiar tú. Ese carácter. Sí. Son las voces de Satanás. Sutiles. Para desanimarte. Pero aquí tenemos que tener algo bien presente. ¿Qué pensamientos están llegando a tu mente? ¿Qué estás escuchando? Ahí cuando tú ¿qué estás escuchando? Tienes que saber que hay la voz de Satanás y la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a decirte: arrepiéntete, humíllate, Sí, amén. sírveme, Amén. alábame, adórame, Gloria a Dios. vive para mí. Sí, La amén. voz de Dios. Y entonces la voz de Dios
te va a conducir a la victoria, porque Él es el Espíritu de verdad que no te va a fallar ni mentir. El Espíritu de verdad ahora os guía, ¿sí? Entonces, aprender obediencia hay una lucha constante, pero primero tenemos que saber que los pensamientos, lo que escuchamos, ahora viene lo que vemos. Ahora viene lo que confesamos. Porque hay muchas maldiciones, automaldiciones que tú estás declarando diario sin que te des cuenta. No tengo dinero, no voy a poder salir esta semana en finanzas. Es que mi pareja, mi esposo está enfermo, los que no se han casado, que se van a ordenar en sus vidas. Es que mis hijos no van a poder sacar buenas calificaciones. Es que no voy a tener vestido, sustento. Te ataca de muchas mentiras. Y tú estás confesándolas, hablándolas. Y deja que las hables. Te estás maldiciendo y bendiciendo. Eres un tonto. No vales nada. Mira, ¿de qué sirve que busques a Dios y sigues igual? Es una serie de mensajes que están llegando en pensamientos y tú le estás escuchando y obedeciendo. Y si tú lo haces, cancélalo en el nombre de Jesús. Ahora viene, ¿con quién me junto? Si te juntas con un ladrón, va a ser ladrón. Si te juntas con un alcohólico, va a ser alcohólico. Si te juntas con un ratero, va a ser ratero. Si te juntas con un chismoso, va a ser chismoso. Si te juntas con un pleitista, va a ser pleitista. Si te juntas con un drogadicto, va a ser drogadicto. Si te juntas con un impío que adora ídolos, tarde o temprano te va a llevar hacia allá. Si te juntas con gente incorrecta, la boca de ellos la va a usar Satanás para hablarte, para pararte, para frenarte, para intimidarte, amenazarte y secuestrarte y llevarte para allá. ¿Con quién ando? Mira con quién andas y te diré quién eres. Si andas con santos de Dios, santos porque eso dice el libro de Daniel, las oraciones de los santos, escucha a Dios. Si tú andas gente apasionada, enamorada de Dios, encendida, fuego, así va a contagiarte, va a influenciarte, va a transferirte. Eso debemos hacer. Entonces, ¿con quién me junto? ¿A quién voy a visitar? ¿A quién voy a ver? Puede ser al médico que estudió una licenciatura, ya está desahuciado, no hay sanidad para ti. Puede ser un abogado terrenal que estudió una carrera de abogado, como nosotros también que no somos abogados. Yo soy ingeniero, mi esposa es licenciada, pero lo que te quiero decir es que Él va a usar todos los medios y estrategias para hablarte y escuchar. Si tú escuchas a uno que se apartó de Dios, que dejó a Dios, que es apóstata, vas a hacer lo mismo. Así es. Y no solamente físicamente, sino en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram. ¿Qué estás viendo? Muchos videos de pornografía están rotando cada segundo, cada minuto en el Facebook, en la televisión, películas de terror, de muerte, de traición, de derrota, de maldad. Y entonces eso mismo te va a influenciar. En el WhatsApp, ¿cuántas veces ustedes han bloqueado a gente? Porque las maldijo, porque les dijo groserías, porque les dijo leperadas. ¿Sí o no? ¿Han bloqueado del Face? ¿O nomás yo? ¿Lo han hecho? Sí. Pues porque ahora tienes que aprender que sí. Amén. Porque tú no tienes nada que ver con las tinieblas, tú eres luz. Amén. Amén. Fíjate con quién andas. Si andas con obedientes, vas a ser obediente. Si andas con que están aprendiendo obediencia, están caminando en mayor bendición, vas a hacer lo mismo. Pero si tú andas con rebeldes, con insujetos, que se apartaron de Dios, que no quieren nada con Dios cuando tú les predicas, ni siquiera les permitas que dirijan palabras a ti. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esas palabras, estamos hablando de dos cosas? Directamente cuando yo ando con personas que no conocen a Dios. Y estoy hablando indirectamente cuando por lo medio de las redes sociales, en Facebook,
y el WhatsApp, que es una mensajería, pues, de una manera de computación, de tecnología. Ahí está operando el enemigo. Ahí no andas con ellos, pero lo que está llegando, los mensajes, las palabras y todo, y en lo físico hay gente que te maldice y tantas cosas que te ve de arriba hacia abajo y te quiere ver muerto, tirado, sin tenis, sin esperanza. Y aunque te saluda, pero cuando te volteas te lanza palabras, no son puñales, pero palabras. Y hay gente que sí te lanza maldiciones. ¿Tú qué tienes que hacer? Yo ato esas palabras en el nombre de Jesús, las destruyo en el nombre de Jesús y me desato de cada una de esas palabras de mi mente, de mis pensamientos, cuerpo, alma, espíritu, ser, y soy libre. Amén. Esa es la guerra de vencer. Gloria a Dios. Entonces ya vimos con quién me junto. Aprende a juntarte con gente de reino, con gente de hijos de Dios. Aprende a juntarte. Aprende a tener amistades, porque siempre vas a tener amistades, pero hay que saber las que son de bendición y las que son de maldición. ¿Sí? Porque las de bendición te van a impulsar en seguir adelante y buscando con Dios. Amén. Y las que no, te va a usar el enemigo, el diablo, para sacarte. ¿Sí? Luego, después de que, ¿con quién andas? ¿Quién te impone manos? En la iglesia hay una guerra. Les he dicho que hay que vivir como el cordero, guardando los estatutos, ordenanzas, preceptos y mandamientos que están escritos para que tú estés viviendo como cordero, para poder ir a la guerra y para poder tú ser un león, como el león de la tribu de Judá. Amén. Porque hay que imitar al guerrero Jehová Sabaoth. Tienes que, ya como guerrero, tú tienes que ser astuto. Amén. Inteligente, sabio. Tienes que ser sagaz, intrépido, constante, persistente, tenaz, invencible, poderoso, como fue Isaac, ¿sí? En la tierra de Gerar. Y entonces Dios me está enseñando eso, con quién te impone manos, quién llega a predicar y te imponen en manos, porque cuando pone manos puede imponer bendición o puede imponer maldición, puede imponerte al Espíritu, puede ponerte unción del Espíritu Santo, sanidad, milagros, o puede imponerte demonios. No cualquiera te debes de dejar que te imponga manos, ni cualquiera saludes, porque nos ha pasado a nosotros en lo real. Saludas a un brujo y luego sientes espinas en las manos. Lo hemos vivido. Luego, ¿quién te profetiza? Hay gente que se dicen ser profetas, pero ni siquiera se congregan, ni conocen la palabra, van cuando quieren, no se sujetan a nada, no obedecen a Dios, no escuchan la voz de Dios, están obedeciendo al diablo. Entonces, el Señor quiere que te explicara eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Como miente, Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Dice la escritura. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Amén. Y entonces, ¿por qué el enemigo quiere usurpar esto? Satanás quiere que le adores, quiere que le des gloria. Él quiere que hagas lo contrario, porque esto le pertenece solamente al Cordero de Dios que fue inmolado, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Satanás quiere robar esto para él. Sí. Hay una guerra de adoración. ¿Adoras a Dios o adoras al diablo? Cuando nosotros mentimos, estamos sirviendo al enemigo. Así es. Es una lucha constante con el padre de mentira, los demonios de mentira. Diario. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, debemos de vivir en la verdad, caminar en la verdad, abrazar la verdad, dirigirnos por la verdad. Amén. ¿Dónde lo vemos? Pues está aquí, que vamos a ver ahorita, ¿sí? En 1 Corintios 2:12. Vamos a ver, primero vamos a ver el espíritu del mundo, porque muchos piensan que no hay un espíritu en el mundo. Muchos me han preguntado eso. Y luego vamos a ver el espíritu de verdad.
Vamos a ver el espíritu del mundo. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo, ¿a quién hemos recibido? Al Espíritu Santo. Cuando no éramos de Dios, ¿quién nos dirigía? El espíritu del mundo. Ahí lo está diciendo. Así es, amén. Espíritu del mundo. ¿Sí? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Espíritu del mundo. Así como el espíritu de vagabundo. ¿Sí? Hay muchos vagos en esa familia. El papá es vago, el hijo es vago. Todo el día anda forastero en las calles, en los parques, y casi nomás llega a su casa a dormir. El espíritu del mundo es los bailes. Sí. Que va la Sonora Dinamita, ya van los cristianos tibios y ahí van a bailar al diablo. Se meten allí. El espíritu del mundo ya debes atarlo y arrancarlo para siempre de ti, porque te va a estar atacando, porque tú y yo vivíamos en el mundo, no adorábamos a Dios. Así es. Ahora estamos en el mundo, seguimos en el mundo, pero no en el espíritu del mundo. No somos del mundo. Así es. Eso Gloria ya a Dios. murió. El espíritu del mundo ya no tiene que operar en ti, porque ahora el espíritu de Dios lo hemos recibido. Entonces hay un espíritu en el mundo, ya te lo está diciendo Dios, espíritu del mundo. Cuando tú veas a alguien que le estás predicando la palabra de Dios y que no quiere nada con Dios, trae el espíritu del mundo. Pero hay esos blasfemos y ateos que hasta cuestionan la existencia de Dios. Esos tienen el espíritu de Satanás, del anticristo. ¿Sí? Entonces, y nosotros hemos recibido el espíritu y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que quede bien claro. No hemos recibido el espíritu del mundo. Para los del mundial, pues tienen el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo ahora. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y Romanos 8:14. Vamos a ver Romanos 8:14. Amén. Vamos a ver Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14. Él nos está hablando de una guía. Amén. Porque, dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora el que nos debe dirigir a toda verdad y a todo momento y a todo lugar, ¿quién nos debe dirigir? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, para ser dirigido por el Espíritu Santo y obedecerle al Espíritu Santo y aprender obediencia del Espíritu Santo y obedecerle al Espíritu Santo, a Dios, es que todo le preguntes a Dios. Todo yo le pregunte a Dios, para que de esa manera no falle. Este trabajo es para mí, Señor. Este negocio es para mí, Señor. Voy a ir a tal lugar, ¿quieres que vaya? ¿Es tu voluntad? ¿Por dónde me tengo que ir? Tú tienes que platicar con Él a solas, caminando, estando en tu cuarto, donde estés. Tú tienes que cultivar una relación, una amistad, una plática, una conversación, un diálogo con tu amigo, el Espíritu Santo, Jesucristo. Para que de esa manera Él ¿qué? Te agarre de la mano y te lleve donde Él quiere. Sí, amén. Y cuando Él te lleva donde Él quiere, siempre va a ser victorioso, Gloria a vencedor, Dios. Aleluya. porque Él te está guiando. Pero también está el otro, el espíritu del mundo que guía a los del mundo, a los hijos del diablo. ¿Sí me entienden?
Y entonces, ¿por qué a veces nos dejamos guiar y obedecer? Más que nada obedecer y escuchar la voz del diablo cuando ya no tenemos que obedecer, porque esa guerra siempre va a estar. Entonces la pregunta es, ¿quién te guía? El Espíritu Santo. Pero si tú le consultas y le entregas tu dirección a Cristo, yo le he entregado a Cristo mi dirección. Le he entregado a Cristo mi dirección. Le he entregado a Cristo que dirija mis pasos, que dirija mis actividades, que dirija lo que yo quiero hacer, si es correcto, si le agrada, si es su voluntad, para que no falles. Y generalmente los jóvenes nos están preguntando, ¿esa es mi novia, mi compañera para servir a Dios? O las mujeres, ¿ese es mi novio para servir a Dios? ¿Por qué? Porque es un momento determinante. Porque si Dios, y tú haces la voluntad de Dios, y la mujer, por ejemplo, Isaac se casó con Rebeca, guiado por el Espíritu de Dios, le habló Dios a Abraham de ir, y le dio las señales a ir a buscar la mujer de Isaac, que fue Rebeca. Sí, amén, gloria a Dios. Y por eso fue victorioso. Amén. Momentos determinantes que el enemigo nos ataca es que voy a estudiar. Cuando tú vas a recibir a Cristo y cuando Dios te va a guiar, el enemigo llega con una sarta de mentiras para que tú... ¿Cuántos estudiaron una profesión y no les gusta lo que estudiaron? ¿Cuántos quieren hacer algo pero al no consultarlo a Dios fracasan? ¿Cuántos quisieran, ya tienen... están luchando en su matrimonio porque el hombre no era cristiano y ellos quisieron hacer su voluntad? La mujer es cristiana y dijo, no, pues yo me caso con ese impío. O al revés, el hombre con esa mujer. Y están luchando. Porque no tenía que ser así. Desde un principio tenía que casarse con la luz. Si es de luz, la luz se debe casarse con uno de la luz. Con uno del reino de Dios. Un siervo con un siervo. Una varona con un varón de Dios. Un siervo de Dios. No yugo desigual. No Cristo con Belial. No hay nada que ver. Pero a veces sucede eso porque nosotros queremos hacer nuestra regalada gana y estamos escuchando la voz de Satanás y obedeciendo a Satanás, cuando nosotros tenemos que obedecer a Cristo y hacer lo que Dios quiere. Amén, amén. Si te das cuenta, es una lucha constante, es una lucha férrea. Por eso el Señor Jesucristo nos está diciendo primeramente a mí, porque la palabra ha sido a mí. Así es. Porque siempre será así, hermanos. Así es. Yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, no siendo que predicando me quede. La primera confrontación que me llega es a mí, la palabra que Él me puso hoy para ti. Amén. Y primero viene hacia mí, luego hacia allá. Porque la palabra es una espada que viene para acá primero y luego va para allá. Amén. Amén. Así es. ¿Sí me entiendes? Pero hay muchos predicadores que nada más dicen esa va para allá, nada más para allá, para allá. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos está hablando. Amén. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta el último de la tierra. O sea que tú has recibido el Espíritu Santo, pero has recibido ¿qué? Poder, Amén. autoridad, potestad, ¿sí? Pero recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 1:8. Pero recibiréis poder, ahora tienes poder. Debes de saber que tú tienes poder espiritual, del reino de Dios mismo, delegado a ti. Y tú ya no te debe de importar el poder del mundo. No te debe de importar el poder de un senador, el poder de un diputado. Porque al final tu abogado es Cristo. Sí, amén. Tu médico es Cristo.
Y vamos a ver cómo opera el espíritu de mentira, porque Satanás usa el espíritu de mentira. Él es el padre de mentira, es homicida y no ha permanecido en la verdad, pero ¿a quién usa? A sus demonios de mentira. Así es. Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No, Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando el espíritu de mentira dice, levanta un chisme contra él, pero tú ya no tienes que obedecer esa voz. Vamos a ver Números 23:19. Ahora Números 23:19. Números 23:19. Números 23:19. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y él lo hará. Habló y no lo ejecutará. Si Dios te habló que tú eres un hijo de Dios, eres hijo de Dios. Amén. No dudes que el enemigo venga a cuestionarte, no eres nada. Porque esa no es la voz de Dios. Es Números capítulo 23, versículo 19, anótalo, es clave. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Él es la verdad y no puede existir la mentira en él. Y lo que Él quiere es que tú en mí ya no exista la mentira. Es decir, el espíritu de mentira tienes que renunciarlo diario. Entonces, vemos cómo está operando el espíritu de mentira. Vamos a ver Proverbios 6:16. Y vamos a terminar con estos dos. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. Amén, gloria a Dios. Dice la escritura, la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La discordia y las mentiras, ¿quién las siembra? Satanás, usando a la gente que todavía le obedece y que todavía le escucha. El Señor Jesucristo quiere que no le escuchemos, que solamente aprendemos obediencia ¿a quién? A Cristo. Amén. Porque Jesús aprendió obediencia. Entre más obediente seas a Dios, más vas a arrebatar todo lo que tiene Dios para ti. Amén. Porque hay esa pero si me obedeces, pero si entregas todo a mí, Sí, amén. pero si me escuchas, pero si te dejas guiar por mí, pero si te sujetas a la autoridad que yo te puse, pero si me adoras, pero si me alabas, pero si te santificas y me santifico, Amén. ¿verdad? Sí, amén. Entonces hay que escuchar la voz de Dios y obedecer solamente la voz de Dios Amén. para ganar diario a Satanás. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Principados, potestades, gobernadores, jueces espirituales de maldad. Recuérdalo. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria.